Déjame decirte algo que he visto muchas veces en 15 años sentándome en la mesa de familias dueñas de negocios. La empresa se hereda, la reputación se hereda, el patrimonio se hereda. Todo esto pasa a las siguientes generaciones, pero hay una cosa que no se hereda y no está en el testamento y resulta que es justamente la que sostiene todo, el liderazgo moral. Y por eso pasa algo que parece no tener explicación. Empresas de 30, 40, 50 años con un buen producto, con la operación en orden, con gente capaz, hijos preparados y cuando falta el fundador se tambalean. 9 de cada 10 no lo sobreviven. Hoy quiero contarte por qué. Y para entenderlo, primero tenemos que empezar por algo que casi nadie se detiene a pensar. ¿Por qué la empresa funcionó tan bien durante tantos años sin consejo de empresa, sin protocolos, sin estructuras formales? Porque en la etapa del fundador una sola persona era todo a la vez. Era el dueño, era quien definía la estrategia y era quien dirigía la operación. Todo pasaba por él. Y lo interesante es que podía hacerlo todo sin que nada se rompiera. Por 3 razones. La primera, su autoridad no necesitaba que nadie la validara, la había ganado. Fundó la empresa, arriesgó su patrimonio, respondió por los resultados. Nadie tenía que comprobar si estaba capacitado para decidir. Se lo había ganado con todos los años de trabajo. Eso es autoridad moral. La segunda, el criterio de su propia experiencia y de una red de relaciones que él mismo construyó. No necesitaba un consejo de empresa que le diera visión. La visión la tenía él. Y la tercera, no había con quién ponerse de acuerdo, porque no había otro dueño. Y un solo dueño no negocia, resuelve. Así que no tener estructuras no era un descuido, era lo más eficiente en ese momento. Por eso sería irracional pensar que un consejo para una persona que no necesita deliberar con otro. Así construyó su patrimonio, el patrimonio que hoy la familia hereda. Ahora, entonces, ¿qué cambió? Y eso es importante, no cambió la calidad de las personas, no es que los hijos sean menos capaces o que no estén comprometidos. Lo que cambió es que hoy las decisiones se toman entre varias personas y no solamente uno. 3 o 4 hermanos, todos con los mismos derechos, por acciones y por apellido, y eso cambia la ecuación por completo. Porque donde antes había una autoridad que resolvía, ahora hay 2 o 3 voluntades con la misma legitimidad y nada que los articule. Por eso no hay que imponerse al otro y no debería ocurrir. Cuando están de acuerdo no hay problema, pero cuando no coinciden, y eso es normal que no coincidan, no hay manera de resolverlo y entonces la decisión simplemente se estanca o peor, se vuelve un conflicto familiar y esa es la mayoría de las ocasiones lo que ocurre. Porque de un día para otro los hijos tienen que tomar decisiones solos por primera vez sin el fundador y no cualquier decisión. Hoy tienen que decidir quién será el siguiente director, quién se sentará en la silla del fundador, y esto deben hacerlo en el peor momento, en un medio de dolor porque perdieron a su padre y en crisis porque la empresa se quedó sin su fundador. Y esta es una decisión vital en las empresas familiares. Y fíjate que cuando les toca hacerlo es en el peor momento, en medio del dolor, de la crisis, y así casi nunca se elige con análisis o fundamento. Se elige al que está disponible, al que se puede por las circunstancias. Y ese sucesor queda dirigiendo sin lo único que de verdad necesitaba, la autoridad moral que la sucesión exige. El cargo lo tiene, el respaldo moral no. Y ahí está el punto. El fundador les heredó una empresa, un patrimonio, pero no les heredó la estructura para dirigirla sin él, porque esa estructura y la autoridad para sostenerla no se hereda. Se construye y se construye mientras el fundador todavía está presente. Soy Cristina Mápura. En este canal hablo de lo que nadie te explica antes de tomar el timón de la empresa familiar. Si quieres entender más y ayudarme a que esto llegue a más familias que lo necesitan, sígueme y comparte este video.